Bienvenidos nuevamente al curso de automatización con herramientas libres encaminado a la comunidad estudiante. Iniciamos el segundo nivel. Bueno, en este caso ya vamos a entrar más en detalle con respecto a los diagramas ladder. ¿Listo? Ya habiendo superado el trabajo con diagrama de contactos, trabajo con relés y simulación de relés y contactores. Bueno, reitero nuevamente el trabajo. Estoy trabajando, bueno, el trabajo no. Reitero la herramienta con la cual estoy trabajando en este momento. Estamos con Kdecimu. Bueno, en este caso hay dos secciones que nos interesan bastante. Una que son elementos de ladder y otra que se le conoce como entradas y salidas, pero que en última es el trabajo directamente con PLC. Esta herramienta trabaja con la familia Siemens. De alguna forma es un buen referente, son muy buenos equipos, pero este curso es netamente para herramientas libres. Más sin embargo, utilizaremos lo que nos ofrece teniendo en cuenta que es una herramienta simulador. Bueno, si nos vamos aquí a la salida, perdón, al ítem de entradas salidas, encontramos efectivamente el módulo lógico o lo que sería el respectivo PLC logo de Siemens. Tenemos el S7200, tenemos el 1500 y tenemos módulos de expansión. Por este caso en particular vamos a trabajar únicamente con este para iniciar. Como se dan cuenta, tengo el tipo de imagen para Kdecimu 2.0, que es una imagen muy clara, directa, que es lo que tenemos. Tenemos en la parte superior los componentes que serían la alimentación, el neutro, las 7 entradas y las 8 salidas. En este caso en particular, tenemos salidas a relé. Si le hago doble clic, le digo imagen 2D, tenemos la que sacamos inicialmente, la tenemos 2D en blanco y negro y si queremos la tenemos en texto. No es camisa de fuerza trabajar con ninguna en particular. Digamos que para hacer el ejemplo visualmente atractivo, la visualización 3D es sumamente interesante, pero voy a trabajar personalmente con imágenes a blanco y negro en 2D. Son bastante claras, son interesantes. Y lo más importante, digamos que como en este caso las conexiones van a crecer o la cantidad de estas, prácticamente necesitamos conexiones que nos digan exactamente dónde las tenemos que hacer o claridad en las conexiones. Para este caso en particular, este logo se alimenta de fase y de neutro. Las entradas se alimentan de fase y las salidas ya es de libre albedrío, como lo escoja el usuario final, cómo lo quiere conectar. Entonces, ¿qué particularidad tenemos en este software? Tenemos el elemento con el cual vamos a trabajar y vamos a colocar efectivamente el diagrama ladder al respectivo lado con lo que vamos a trabajar. ¿Listo? Entonces, inicialmente vamos a alimentar con la respectiva fase y neutro. Listo, lo estoy alineando en este caso y voy a colocar, como hicimos hace un momento, la línea de fase o el cable de fase. ¿Listo? Asimismo voy a colocar el respectivo cable de neutro y digamos que voy a colocar dos interruptores normalmente abiertos o dos pulsadores. ¿Listo? Para este caso en particular voy a colocar una S1 y también voy a colocar una S2. ¿Listo? Voy a colocarle el nombre S1 para darle un orden y voy a colocar un segundo pulsador que va a ser S2. Perfecto. Entonces, en este caso lo que voy a hacer es alimentar cada una de las respectivas entradas. Voy a utilizar solamente las entradas I1 e I2. Entonces, en este caso en particular, digamos que por efectos de facilidad de contacto y por dar cierto orden al montaje, voy a hacer lo siguiente. Digamos que voy a colocar aquí los respectivos elementos y efectivamente voy a conectar las fases a cada una de las respectivas entradas, ¿no? Voy a colocar la fase de I1 y lo envío a S1 y voy a enviar la entrada de I2 a S2, ¿no? Entonces, yo puedo tomar de esta fase y alimentar estas dos entradas o colocarle a cada una por aparte una fase. Voy a colocarle a cada uno una fase teniendo en cuenta que igual en último me estoy conectando a la misma fase, ¿listo? Pero solamente como por darle una orden en este montaje. Vuelve y juega, conecto nuevamente la fase a la respectiva entrada y ya tengo las entradas debidamente conectadas, ¿listo? ¿Qué carga voy a conectar? Digamos que por el momento es una respuesta muy interesante, pero ya lo dejaremos para más adelante, ¿listo? Ahora, para este caso sí requiero hacer el diagrama ladder porque es lo que va a trabajar dentro del respectivo loco. Entonces, si me voy aquí a la parte donde dice ladder, efectivamente aquí tengo para colocar el elemento de inicio, el elemento final y digamos que ¿qué entradas utilicé? Utilicé I1 y utilicé I2. ¿Listo? En este caso voy a tomar los contactos normalmente abiertos, pero en este caso estos son contactos internos del PLC. ¿Listo? Entonces voy a colocar aquí I1 y voy a colocar aquí I2. ¿Listo? Entonces voy a decir que este señor es I1 y va a responder al I1 que tenemos aquí en la entrada física del PLC y voy a colocar aquí
I2 y responderá a la entrada física del PLC. ¿Listo? Voy a aprovechar las ventajas que tiene y el hecho que cada vez que yo haga un cambio, como tal, lo que tengo que hacer es modificar las líneas de programación. Entonces, del elemento positivo voy a conectar el primer I1. Asimismo, voy a hacer crecer mi diagrama ladder y voy a extender o conectar la entrada I2. Asimismo, voy a colocar una salida set tipo set, la cual se va a aplicar a una posición de memoria interna del PLC. No voy a colocar elementos físicos a trabajar por el momento. Cuando digo elementos físicos, son tanto entradas como salidas. Con respecto a las entradas, que tengo 7 entradas, tomé 2 para trabajar, pero recuerden que solamente tengo 4 salidas. ¿Listo? En ese orden de ideas, voy a decir que esta es una posición de memoria, a la cual voy a llamar como M0. Y digo que efectivamente va a colocar en marcha permanente, que es el set, la posición M0, que es un elemento de memoria interno del PLC. ¿No? Entonces, la forma de colocarlo en marcha es accionándolo y la forma de desaccionándolo es un respectivo reset. ¿Listo? Si lo coloco de este lado, efectivamente lo conecto. ¿Listo? Entonces voy a conectar aquí a M0, lo conecto, conecto el reset y aquí voy a colocar ahora como contacto efectivamente a M0. ¿Listo? Entonces, este M0 es el contacto que va a ser derivado de este señor que tengo acá. ¿Listo? En últimas, son marcas de memoria que yo estoy utilizando. ¿Listo? ¿Qué puedo hacer acá? Ahora sí puedo colocar una salida física. ¿Listo? Les voy a decir que esta salida física ahora sí es Q1. ¿Listo? Entonces el mismo nombre que voy a colocar acá es el mismo nombre que yo tengo que colocar aquí en la salida. Y voy a decir que este señor es Q1, Q1. ¿Listo? Bueno, aprovecho para aclarar y corregir efectivamente que esta es una salida negativa. Por tal motivo, todas las líneas de conexión que yo tengo que colocar acá son negativas. ¿No? Corrijo mi error rápidamente y coloco de este lado salida negativa o líneas totalmente negativas. Entonces de esta línea negativa tomo el cable negativo y lo conecto a la carga, al reset de M0 y al set de M0. ¿Listo? Si enciendo el PLC, démonos cuenta que en el tablero efectivamente me sale los estados. ¿Los estados de quién? De las entradas y de la respectiva salida. El PLC está en modo run o modo trabajo. ¿Listo? En la vida real, muchachos, tiene dos estados. O es el estado stop o es el estado run. Es decir, cuando está en stop es porque lo estamos programando y si está en estado run es porque efectivamente está trabajando. ¿Listo? Si acciono el primer pulsador, démonos cuenta que efectivamente tendríamos Q1 activado, y uno activado igualmente, y si lo suelto y uno deja de estar activado, pero démonos cuenta que la posición M0 quedó seteado. Al igual que el ejercicio anterior y que la práctica que hice, es un set y es un reset. Puede ser un start y puede ser un stop. O sea que si yo oprimo I2 de este lado, reseteo la posición de M0. ¿Listo? Y efectivamente quedó reseteado. Es decir, quedó bien conectado y la programación como tal está funcionando. Vamos a colocar una carga sencilla, básica y que pueda trabajar este PLC. Bueno, como consejo personal, si ustedes van a activar una carga de baja corriente, la podemos colocar directamente aquí a la salida del PLC. Yo personalmente prefiero colocar siempre un relevo o de bobina a bobina porque si voy a encender una lámpara, un motor, tengan en cuenta que en el arranque muy posiblemente puede llegar a dañar el relevo interno que trae este PLC. Entonces, digamos que voy a colocar a modo de simulación una bobina, la cual va a ser la bobina de un relevo. Como vimos la última vez, voy a decir que este señor se va a llamar K1, K1. ¿Listo? Y que lo voy a alimentar con una respectiva fase. Entonces voy a tomar la fase y voy a decir que efectivamente el cable de fase lo voy a conectar aquí al tornillo de Q1. Bueno, aquí queda un poquitico difícil saber dónde queda el tornillo, pero voy a asumir que ahí lo conecto. ¿Listo? Entonces el primer tornillo lo conecto a fase. La salida del segundo tornillo lo envío al relevo y el otro lado del relevo lo envío al neutro. ¿Listo? Perfecto. Vamos a ver si efectivamente está conmutado. Entonces, vuelve y juega, inicio la respectiva simulación, iniciamos y arrancamos con S1. Entonces, démonos cuenta que efectivamente quedó encendido. ¿Listo? Perfecto, quedó bien conectado. Y lo reseteé. Ahora, finalmente, ahora sí coloquémosle una carga a este relevo. Entonces, voy a colocar un contacto normalmente abierto, ¿listo? Ese contacto normalmente abierto va a ser parte ahora de ¿qué? De un diagrama de contacto. Ya vimos hace un momento la diferencia entre un lenguaje ladder o diagrama ladder y un lenguaje de contactos. Entonces, de este lado voy a colocar el lenguaje de contacto, ¿listo? Lo roto
o lo acuesto hacia la izquierda, lo roto y lo acuesto y conecto aquí la carga que quiero colocar, ¿listo? Hago ese cambio de última hora, vamos a ver si tengo piloto, ¿listo? Voy a colocar un piloto de señalización y digamos que el piloto le voy a llamar H1 y lo voy a conectar, ¿listo? Aquí coloco la fase y aquí coloco el neutro. Perfecto. Listo. Inicio la simulación, enclavo la señal y efectivamente queda encendido el piloto. Listo. Si lo deseo apagar, lo único que tengo que hacer es resetear. Ya tenemos la primera práctica con el logo utilizando una herramienta libre. Obviamente es una simulación. ¿Listo? Nos vemos en el próximo video.